si hay alguien que es referente en derecho al consumidor, ese abogado se llama Exequiel Vergara. Buen día, ¿cómo estás, Exequiel? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Bueno, igualmente para mí poder estar contigo, hacía rato que quería invitarte a hablar de algo que estamos, me parece que un poco en ayunas con el tema del derecho al consumidor. Es una actividad, una disciplina poco desarrollada o poco afianzada en una sociedad, eh, perdón, tal vez esto corre por cuenta mía, un poco salvaje y librada a la mano de los poderosos o de las empresas o de aquellos que someten a los consumidores o a los ciudadanos de a pie, como a mí me gusta decir, a sus legislaciones, a sus prácticas o a su falta o a su vacío legal, eh, para que, bueno, sea más difícil que el consumidor no se vea defraudado y no consiga formular reclamos como debería ser y como creo que en otros países sí se presentan, ¿no? Bueno, sin dudas, el derecho del consumidor, hoy yo diría que la palabra que lo define es subestimado. Es un Mm, derecho que no se dimensiona ni de parte de la ciudadanía, ni de parte de los abogados, o sea, no solo el ciudadano de a pie, sino también el abogado de a pie no entiende y no sabe la potencia que tiene hoy el derecho del consumidor, tanto para el ámbito del litigio como para el reclamo, como especialmente lo que yo me dedico más hoy en día, que es el litigio estratégico, lo que serían las acciones colectivas. ujú, Y por otra parte, también es cierto que no se termina de dimensionar el alcance del derecho del consumidor. Hoy, digamos, el emoji o el símbolo del derecho del consumidor suele ser el carrito de supermercado. Es como que cada vez que se presenta una nota o se habla del derecho, ponen como imagen un carrito de supermercado. Y la verdad es que que eso parece que eso fuera consumo, no consumidor, ¿no? exactamente, y da la idea de que se trata de la persona que va a la verdulería y pide un kilo de tomates y queso. Y hoy en día, como se ha ido ampliando el fuero, que yo creo que incluso la propia palabra fuero, hay mucha gente que le tiene miedo. Mm, Algunos saben bien por qué se le tiene miedo y otros por mero desconocimiento. Pero hoy el derecho del consumidor está desde comprar un auto, mm, comprar un inmueble, comprar un viaje turístico, es decir, los gastos más importantes de la vida de una persona y lo que más puede afectar su patrimonio, están inmersos en el inmenso campo del derecho del consumidor. Entonces yo creo que si seguimos pensando que se reduce a un changuito de supermercado, tenemos ahí un problema básico. Y esto también se complementa con algo paradójico, que es que en Argentina realmente tenemos una legislación, al menos en el mundo platónico, en el mundo de las ideas, mm. que es extraordinaria, tiene jerarquía constitucional nuestro derecho del consumidor, a diferencia de otros países del mundo y de la región. Tenemos una herramienta sancionatoria también única, que es el daño punitivo, que es algo que no, es propio de los países anglosajones, pero que bueno, lo tenemos nosotros en nuestra legislación, discutido no, pero está la herramienta en la ley. Tenemos incluso algún fuero especializado, en fin, las herramientas legales en defensa y en protección de los consumidores son impresionantes. El problema está en la aplicación, ¿no? Todavía seguimos con el Ujú, se acata pero no se cumple, o en fin, lejanía entre ese mundo ideal de una legislación muy avanzada en mm. relación, diría, al mundo, y una de vanguardia, ¿no? Una legislación importante, incluso con la última incorporación en el Código Civil Comercial, y una aplicación triste, Mm. muy cobarde, diría, de parte del Poder Judicial. En fin, no termina de entenderse cómo no se puede utilizar estas herramientas, o mejor dicho, sí hay una explicación que tiene que ver, por un lado, repito, con el desconocimiento o la falta de operatividad de sobre todo la gente más grande del Poder Judicial, que por ahí no le interesa adaptarse a esto, que es relativamente nuevo, pues tampoco es tan nuevo, pero por otro lado está claro los intereses de las grandes corporaciones que no quieren que esto se aplique, están conformes con que esté en la ley, pero no, de ninguna manera buscan sanciones ejemplares y ese tipo de De cuestiones. algún modo me estás diciendo que el poder económico está consiguiendo poner el pie encima de la justicia, que la justicia no se logra independizar de eso que tendría que ser un poder del Estado que no ceda
ante ese poder real que es la potencia económica de grandes grupos, ¿no? Bueno, sin dudas, de eso se trata en alguna forma el derecho, como lo han interpretado algunos filósofos o economistas más de izquierda, podría decirse, ¿no? De proteger los intereses de los que más tienen. Creo que en ese aspecto claramente funciona una gran influencia del poder económico sobre el poder en general, porque no solamente, o sea, podemos hablar, y en mi actividad no solamente me dedico a la parte judicial, sino que también desde la Asociación de Consumidores a veces hacemos actividades que no son judiciales y que tienen que ver con impacto directo en la ciudadanía, educación al consumidor, búsqueda o propuestas de reformas de algunas leyes, etcétera. Y ahí vemos también que el poder corporativo de las empresas opera en todos los niveles, ¿no? No solamente en el poder judicial. Es una cuestión lógica, no estamos descubriendo la pólvora con esto, pero realmente creo que hay que prestarle más atención. Y también la ciudadanía tiene que comprometerse más con el interés sobre estos temas, reclamar más, entender más cómo funcionan estos procesos, educarse, digamos, esto de educar al consumidor que está de hecho en la propia Constitución. Recién dijiste varios conceptos que me gustaría que los desgranaras alguno de ellos. Daño punitivo, ¿a qué te referís con eso? Explícanos un poco. El daño punitivo es una herramienta que está en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 52 bis, y que básicamente es una sanción que puede poner un juez a una empresa por conductas desleales de la empresa. Después hay toda una discusión doctrinaria que, bueno, no excedería lo que es un programa de esta naturaleza, pero que básicamente busca que la empresa no solamente incumpla, sino que lo haga con cierta culpa o dolo, o sea, como que lo haga intencionadamente o con menosprecio al consumidor. Yo diría que esto se configura siempre, pero en la práctica es donde generalmente es difícil que un juez diga, bueno, acá encontré configurada esta, porque la verdad es que es muy difícil de probar. ¿No? Lo hizo a propósito. Exacto. Tenemos un caso que es el leading case de daño punitivo en la historia de la institución, que es el caso del Ford Pinto. Ford era un auto. El Ford Pinto era un auto de Ford, por supuesto, en Estados Unidos. En Estados Unidos, que sí. tenía una cajita de combustible que fallaba. Entonces, cuando el auto recibía un pequeñísimo impacto en la parte posterior, prácticamente explotaba y se incendiaba, sí. E incluso dejaba a la gente adentro. Hay muchos videos que, bueno, hacen chistes, digamos, bastante desagradables, pero en definitiva de lo frágil que era el sistema. Y Ford, sabiendo esto, decidió esperar los juicios y pagar el costo de las vidas en lugar de reponer todos los autos que había en circulación, porque claramente le daba más en su cálculo económico el costo de reposición total que ir pagando cada juicio, digamos, el valor vida lo consideraba más económico. Frente a este razonamiento es que surge con fuerza esta figura y se le dice, bueno, hay que aplicar una multa cuando pase esto, de tal naturaleza que haga que este tipo de razonamiento económico no sea viable. Si se descubre que realmente una empresa prefirió el cálculo económico frente a la seguridad o la vida exactamente de las personas, bueno, ahí la multa tiene que ser ejemplar. Me sale más barato seguir matando gente que reponer los autos que largue a la calle mal. Exacto. Incluso hay un video de Milton Friedman, un economista que ganó el Nobel de Economía, sí. Muy identificado con el neoliberalismo. Está en YouTube, donde le discute a alguien que, bueno, en YouTube pone Michael Moore, no era Michael Moore, es un estudiante, le discute y le saca este tema, y creo que acá se ve con más claridad la fragilidad de las posturas de Friedman, que me parece un teórico extraordinario, si uno lo escucha discutir, gana todas las discusiones, pero en esto da la impresión de que la pierde, como que no tiene sentido lo que termina diciendo Friedman, como diciendo, no, bueno, en definitiva, para que la economía funcione mejor y para que las empresas se desarrollen, como diciendo, es un costo menor la vida de las personas. Creo que claramente es inadmisible. El caso Ford Pinto a nivel mundial marca claramente la importancia, y bueno, el trasfondo del caso es que se logró encontrar los memos. En ese tiempo no había WhatsApp, hoy sería seguramente el grupo de WhatsApp de los directores de la empresa, donde decían esto, decían, no importa, vamos por este lado. ¿Y no hubo sanciones penales para esos funcionarios, esos ejecutivos? En ese caso, lo que fue más importante fue la multa civil. No hubo sanciones de tipo penal. Repito, fueron varios juicios importantes, donde en un caso hubo 2 niñas que quedaron atrapadas, otra fue un caso de una familia. O sea, hubo un montón de casos
donde las sanciones terminaron Sí, siendo... decían que si lo chocaban atrás, donde había un foquito, creo que ahí no sé qué había, pero bueno, se producía todo Exactamente, esto. exactamente. Y lo llamativo, o lo que hizo que funcionara fue que se encontró esta prueba de los directivos tomando la decisión de decir, bueno, vamos a pagarle el valor vida. Eso es muy difícil en la práctica que pase, que un abogado de a pie, litigando, encuentre la prueba de la decisión de la empresa de, hablando mal y pronto, joder al consumidor. Eso es muy difícil que lo encontremos, ¿no? Sí, sí. Entonces, si realmente se lleve esta teoría del factor subjetivo a un extremo, y bueno, entonces nunca se va a multar por daño punitivo, porque es una prueba que generalmente exige para su producción recursos que la mayor parte de los abogados no tiene a la hora de probar. De todos modos, yo creo que Córdoba se está animando a empezar a discutir seriamente, a imponer sanciones, pero bueno, vamos muy de a poquito. Yo tengo mucho optimismo al respecto, porque veo que se están imponiendo multas, veo que están saliendo fallos interesantes, sobre todo a nivel de justificación, vienen cada vez mejor. El Ministerio Público Fiscal también está tomando un rol importante en avalar este tipo de imposiciones de sanciones, porque el Ministerio Público interviene obligatoriamente en todas las causas de consumo, porque es uno fuera de orden público, pero bueno, donde realmente uno ve llamémosle cobardía o que le tiembla la lapicera, es a la hora del número final, ¿no? Como que es hermosa la justificación y a lo mejor la multa termina siendo 10.000 pesos, 20.000 pesos. Qué bueno sería que dictaran multas o sanciones ejemplificadoras, ¿no? Para que en función de eso las empresas cuidaran un poco más de sus clientes, ¿no? Exactamente. Yo he tenido la suerte, justamente entre el año pasado y un caso que hasta el momento, según entiendo, es la multa más alta que se ha impuesto contra una gran empresa automotriz. Bueno, ahí quería ir. Sí, y bueno, fue muy interesante porque... ¿Podemos hablar de la Fiat Toro? Podemos hablar, en este caso es de otra empresa. Es la causa Aguiló contra Volkswagen, y ahí se impuso una multa de 175 canastas básicas total hogar 3, que es la forma en la que se cuantifica el daño punitivo, en canastas básicas. Volvemos al changuito supermercado. O la sea, canasta básica... ¿cuánto vale Y hoy la canasta básica está más o menos en 1.200.000, la hogar 3, que es una familia de 5 personas. O sea, como 200 millones de pesos. Exactamente, y bueno, y con intereses y demás, terminando una suma muy importante. También hay algunas cuestiones que en realidad hubo como un error de cálculo, no sé si el juez realmente quería imponer esa multa. ¿Qué pasó con Volkswagen ahí? Tiene que ver con otro problema gigante que hay hoy en Córdoba, que es el tema de los autoplanes. La empresa estaba cobrando importes, todo junto le quería cobrar lo que no pudo cobrar por la medida cautelar que estaba dictada en un proceso colectivo. Entonces los consumidores les recibieron una factura y decían, ¿y esto qué? Porque una factura, venía pagando 500.000, ahora me llegan 5 millones. ¿Qué pasó? Y la empresa, en vez de responderle, explicar lo de la cautelar y demás, no dio ninguna información. Entonces esta falta de información faltaron primero a la audiencia en la Asociación de Consumidores, después no respondieron en la contestación de demanda y bueno, ya quedó evidente que no había una intención de brindar esa información. No les importa. Y sí, la verdad que hacen de nuevo el cálculo. ¿Qué conviene más? ¿Pagar los juicios o responder a los usuarios? ¿Qué me sale más caro? Y la verdad que me sale más caro responderle a todo el mundo. Prefiero esperar a los poquísimos que hagan juicio. Porque, repito, es muy mínimo el porcentaje de consumidor que llega a su conflicto judicial. Y aún siendo mínimo, de todos modos, entiendo que es lo más masivo de todo. Entonces quiero que me hables de lo colectivo. Sí. Bueno, la acción colectiva, en particular lo que son los autoplanes, es una acción que ya se ha convertido en una novela. Lo último que pasó fue que la Cámara Octava rechazó las demandas colectivas, es decir, todo quedó en la nada. Se interpuso un recurso en relación a este caso tan importante ante el Tribunal Superior de Justicia. Ese recurso lo interpuso la Fundación Club de Derecho, que es otra organización también de derecho del consumidor. Sí. El Tribunal Superior de Justicia dictó, básicamente hizo lugar al pedido cautelar para que todavía no salgan las automotores a cobrar, entendiendo que ganaron el juicio, entre comillas también. Y ahora lo que ha pasado, que de nuevo nos resulta inédito, es que se dieron de baja 4 asociaciones de consumidores del Registro Nacional por fundamentos que yo creo
completamente arbitrarios, y que entre ellas está justamente esta organización, que es la que había planteado este recurso. Entonces se afecta directamente la posibilidad de avance en el litigio, porque desde el propio, lo que sería la Dirección de Defensa del Consumidor de la Nación, se decide dar de baja. Y el fundamento es porque no fueron a las 3 reuniones que se hicieron en Buenos Aires. ¿Qué sería dar de baja? ¿Dar de baja la demanda? Dar de baja la matrícula de la asociación. ¿Pero por la qué lo asociación de hacen? consumidores se inscribe. Bueno, justamente en este caso fue, en el caso concreto del Club de Derecho, por no haber asistido a las reuniones que se hicieron en Buenos Aires, a las ¿Pero últimas quién 3 le da reuniones. de baja eso? Y eso se lo da el funcionario a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor, de la Nación. Ah, O sea, no hay vínculo directo entre los juicios y esta situación, pero una asociación que se ve sin matrícula de pronto se le complica claro. en una cantidad de juicios que, repito, a mí me parece alarmante y de nuevo hace peligrar todo el sistema protectorio, porque hoy, si no fuera por las asociaciones de consumidores, no existe otro tipo de defensa a los consumidores en clave colectiva. El Ministerio Público Fiscal, que podría hacerlo, no ha tomado nunca una causa de estas y reiteradamente ha dicho en distintos juicios donde se le ha ofrecido o ha tenido la posibilidad de hacerlo, que no cuenta con los recursos para poder hacerlo. Defensor del Pueblo de la Nación no está nombrado. Y las propias direcciones de defensa del consumidor tampoco hasta el momento han litigado judicialmente. Entonces, si no hay asociación de consumidores, no hay posibilidad de discutir judicialmente un tema de defensa del consumidor. Y hoy son muy pocas en el país. De hecho, bueno, yo dirijo una de esas asociaciones, hay 2 en Córdoba, una es Club de Derecho, la otra es Adcoin, Acción y Defensa del Consumidor Inquilino. Y de pronto, siendo tan pocos y recibiendo tan poco ayuda de parte del Estado Nacional, de parte del Estado Provincial, de parte del Estado Municipal, porque nobleza obliga. Tengo una excelente relación con los funcionarios de las distintas áreas, pero la verdad es que la ayuda es nula. O sea, no hay, con todos los gastos, costos y esfuerzo y tiempo que implica llevar adelante esa asociación, el Estado mira para otro lado. Y en definitiva, las acciones colectivas, que es el rol más importante que ejercen, muchas veces se ponen en juego por cuestiones que yo digo son menores, ¿no? Fundamentos que de pronto, si hay una cuestión de asistencia, se puede plantear, bueno, ¿por qué esta asociación no está viniendo a las reuniones? Y tratar de buscarle la vuelta para resolverlo, pero de ninguna manera la medida extrema de dar de baja a una asociación que lleva adelante juicios. ¿Por qué no va a las reuniones una asociación? Bueno, porque se hacen en Buenos Aires. Lo que hablábamos un poco, lo que introdujiste cuando hablábamos de que todo se maneja desde Buenos Aires, Sí, bueno, sí, esto es lo sí. mismo. Las asociaciones de Córdoba, ir a Buenos Aires para una reunión de 1 hora, tener que abonar el viaje hasta Buenos Aires, la estadía y sobre todo el valor más importante, el tiempo que implica estar un día allá para una reunión de 1 hora, que se podría hacer perfectamente por plataforma, Zoom, claro. Zoom o cualquier. Entonces, eso es el motivo. Y en realidad los temas que se tocan son más bien informativos de parte de la autoridad, y no es que haya un debate o haya alguna cuestión de tanta importancia. Entonces, bueno, habiendo hecho algunas organizaciones planteos de pedir un sistema híbrido, tomaron la decisión de decir, bueno, esto es muy costoso para la organización, no tiene sentido, no asistimos. Y el funcionario entendió que eso era suficiente motivo para dar de baja, poniendo en jaque acciones colectivas de máxima importancia en defensa de los consumidores. Digamos por eso que mi preocupación. Los funcionarios son bastante funcionales a intereses que no son del consumidor. Es una interpretación posible. Creo que por otro lado se puede entender simplemente el desconocimiento o la falta de prudencia en relación a lo que implica una decisión de esa naturaleza. Yo no quiero poner de nuevo el dedo acusador, porque la verdad que esto opera en todos los niveles y es una gran lucha el tema de las acciones colectivas. Otro caso claro y grave es justamente el que mencionabas de la Fiat Toro, ¿no? Ahí claro. Los abusos y el avasallamiento de parte de lo que ha sido la empresa para con los abogados que llevamos las acciones colectivas ha sido impresionante. Expliquemos un poquito. La Fiat Toro es una camioneta diésel que se incendia o se incendiaba, algún modelo por lo menos. Hay una gran similitud con el caso Ford Pinto. Sí. O sea, es una camioneta que básicamente utilizada en situaciones de normalidad termina generando un desgaste en el motor que puede hacer incluso que se incendie, que se prenda fuego.
De hecho, nosotros tenemos constatados cerca de 70 casos que nosotros, de nuevo, con nuestros modestos recursos, hemos encontrado y tenemos la foto de la camioneta prendida a fuego. Puede haber muchos más que no están en nuestro conocimiento. Básicamente fue todo un lote de 15.555 camionetas que se vendieron en todo el país, que rápidamente encontramos estos defectos. Desde la Asociación de Consumidores interpusimos una acción colectiva e inmediatamente la empresa sacó un comunicado diciendo de estas fallas, alertando a los usuarios. La Dirección de Defensa del Consumidor de ese momento, estamos hablando de 2018, también sacó un comunicado alertando de las fallas, pero bueno, las camionetas quedaron en circulación. La acción colectiva está muy trabada. Actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, por supuesto, estamos discutiendo, y ya lleva como un año, si no más, eso a despacho, para resolución, si el alcance de la clase debe ser solo para los usuarios de Córdoba o para todo el país. Algo que desde mi humilde criterio es un disparate. Parece que si las camionetas que van a otra jurisdicción no les Claro, pasa si nada. las acciones colectivas hay que hacer una por provincia, entonces se No desvirtúa están colectivas. completamente el sentido de proteger al usuario, a todos los usuarios que se han involucrado, y además puede generar que el usuario de Tucumán se vea con menor protección que el de Córdoba, etcétera. Yo tengo de nuevo optimismo moderado, pero quiero pensar que el Tribunal Superior de Justicia va a entender que la causa tiene que ser para todo el país y defender realmente a los usuarios independientemente del fuero que se tramite. Pese a que, lo que dijimos antes, al no haber una ley de acciones colectivas, todo esto se complica muchísimo en la práctica. Ahí estamos. Ley de acciones colectivas. Tiene que ir al Congreso de la Nación. Sin dudas es otra gran deuda, como lo del defensor del pueblo, como tantas cuestiones, el juicio por jurado, etcétera, tantas cuestiones que están ahí demoradas a nivel nacional y que bueno, no salen. Pero el tema con las acciones colectivas es que es una herramienta muy útil para proteger al consumidor, pero muy perjudicial para las empresas. Entonces, no digamos que no estamos en vientos en este momento favorables a que salga ese tipo de legislación. Hablamos de empresas poderosas, hablamos de la Ford Motor Company de Estados Unidos, hablamos de la Fiat, que tiene su sede en Turín, hablamos de la Volkswagen, que también tuvo un problemita en el hemisferio norte con las emisiones de anhídrido carbónico. Exactamente. Que falsearon los datos y tuvieron después que pagar un multón porque habían dicho que ese auto no contamina, le habían cambiado un cero, corrido una coma. Fíjate, Francisco, tal cual, el caso este que estás mencionando es prácticamente idéntico al de Fiat Toro, porque tiene que ver con el mismo sistema de emisión de gases, pero fíjate la diferencia. En Estados Unidos, el problema no era que los autos se prendían fuego, sino que contaminaban. Acá la discusión que contaminan, que por supuesto que estos autos contaminan, porque ¿qué hacen muchos usuarios para que no se le prenda fuego? Le sacan el filtro. Entonces así no hay más problema y lo que hacen es contaminar el ambiente. Acá ni siquiera podemos dar la discusión de que además contaminan. O sea, estamos hablando de una situación mucho más grave. Y en Estados Unidos los directivos de Volkswagen fueron presos. Directamente intervino la autoridad de aplicación y se generó desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, una clara sanción a la empresa, le sacaron todos los autos y se acabó el problema. Acá no salió ningún auto de circulación, ya hay cientos de juicios ingresados donde hay medidas cautelares, la colectiva está totalmente demorada y desde lo que sería el Poder Ejecutivo, la autoridad de aplicación, lo único que se hizo fue sacar un cartelito en el 2018 diciendo cuidado con estos autos que pueden ser graves para el conductor y para terceros, poniendo en riesgo la vida. Dice el cartelito, dice eso. Pero después no se hizo nada. Y en su momento, cuando se denuncia esta problemática... ¿Pone un cartelito el auto? No, salió un cartelito, digamos, en el sitio web, que ya ni siquiera está vigente. Lo que digo es, lo único que hizo el Estado en términos de defensa del consumidor fue sacar un aviso, que ya ni siquiera uno lo puede encontrar en Podrían internet. haberle puesto un hexágono, una calcomanía con un hexágono al auto, ¿no? Bueno, la verdad es que esos autos tienen que ser retirados de circulación, o por lo menos así lo entendemos, así lo hemos puesto en nuestras demandas colectivas. Además se afecta al ambiente y es inconcebible que, poniéndose en riesgo la vida de las personas, sigamos en una discusión que parece que va a durar
varios años más. Y otra cosa que creo que puede interesar más a los judiciales o sobre todo a los abogados, tiene que ver con algunas maniobras fuertes que hizo la empresa para tratar de amedrentarnos, ¿no? De hecho, la empresa hizo una denuncia penal insólita, donde básicamente planteó en su momento, yo creo que hoy eso ha quedado absolutamente desdibujado por la cantidad de sentencias que tuvo en contra, pero en su momento planteó básicamente que había algunos abogados que nos pusimos de acuerdo para inventar que la Fiat tenía un problema, esta camioneta, y de esa forma demandar y generar ingresos a costa de ese tipo de juicio. Concretamente, el dato que camino en los tribunales tengo es que Fiat te denunció, no sé si a vos y a otros abogados, y que la causa la está manejando el fiscal Gavier. A ver si sos miembro de una asociación ilícita que se puso de acuerdo para joderla a la empresa, cuando, bueno, parece que los datos de la realidad son otros. Sí, yo tengo... Es un acto intimidatorio, ¿no? Lo que hacen muchos abogados y muchos... contrató un estudio jurídico muy prestigioso de Córdoba y la idea es intimidar. La verdad es que tengo la misma información que vos porque no he podido acceder al expediente. Esto estamos hablando de varios años, ¿no? 2020, fines de 2020, fines de la pandemia, nos enteramos de la existencia de eso, de esa situación. Por supuesto, nunca hemos sido citados formalmente, pero bueno, a través de una citación de algunos afectados, terminamos enterándonos de que había esta causa, que me parece grave. Frente a esto pusimos en conocimiento del Colegio de Abogados y a través del colegio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es la FACA. Y bueno, hubo un respaldo muy fuerte de la Federación Argentina de Colegios de Abogados a la actuación profesional de quienes estamos en defensa de los consumidores, al ejercicio profesional. No es nuevo, lamentablemente, que esta empresa, en su momento, con temas laborales, teníamos conocimiento de que esta empresa hacía algún tipo de apriete a los abogados laboralistas en su momento, en Buenos Aires. Nos enteramos de muchas cosas después de maniobras de la empresa, pero en definitiva, cuando resulta esta noticia de conocimiento, entiendo que el caso ha quedado en la nada porque realmente es un disparate, ¿no? En alguna forma, si bien la verdad es que la preocupación fue mucha cuando uno se entera de eso, y sobre todo cuando empezó el caso, donde todavía no había tantas sentencias en todo el país, que no tenemos nosotros nada que ver, porque repito, son desde el norte al sur del país, otros abogados haciendo el mismo juicio, y tribunales máximos, o sea, tribunales superiores, tribunales de justicia, que han confirmado los problemas de ese vehículo. Eso ya está ahora. Cuando sale esto, donde todavía no había pruebas y fallos contundentes contra la empresa, claramente que nos preocupamos. De pronto pensamos, bueno, esto es el poder económico que ha tramado toda una estrategia para, utilizando el sistema judicial, tratar de ir contra nosotros en la forma más grave que podría ser, no sé, un allanamiento al estudio jurídico, privarnos de la libertad, en fin. No llegaron a eso. No, la verdad es que yo en lo concreto lo que tuve fue este amedrentamiento que no solamente tuvo que ver con la cuestión penal, sino que en los propios juicios civiles, los mismos abogados planteaban esta cuestión del supuesto delito. O sea, como parte de la defensa en las acciones colectivas y en los juicios individuales, en vez de hablar del problema de la camioneta, lo que hacían era decir: estos abogados son unos delincuentes y esto está denunciado penalmente, y bueno, sacar a la luz lo que ellos mismos inventaron y que por supuesto desde el punto de vista jurídico no tiene ningún asidero. Entiendo que también hay otras problemáticas de carácter similar, yo no estoy en esos fueros, pero bueno, en su momento me preocupé mucho cuando tuve tan fuerte respaldo de parte del Colegio de Abogados de Córdoba y de parte de la Federación Argentina. Bueno, la verdad es que nos quedamos tranquilos, y ese también es el rol que cumple los colegios de abogados, que por ahí el abogado de a pie no entiende para qué existe el colegio de abogados. Pero bueno, para este tipo de situaciones, si no hay un colegio atrás, se vuelve muy complicado, porque directamente es el poder operando en contra del abogado, que puede hacer que quede completamente desdibujado el sentido de justicia. Qué bueno y qué positivo que existe una entidad como el Colegio de Abogados, que creo que se ha puesto las pilas y muy bien. Y la FACA también, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que a nivel federal o a nivel
de una asociación más amplia esté defendiendo a ustedes. Se me ocurre que es como una estigmatización similar a la que se hace con la industria del juicio, con las ART, que se trata de decir que, bueno, están litigando para... Hay casos dolosos de la industria del juicio, de que se falsearon documentos o se falsearon certificados médicos, pero venir a hablar de una industria del juicio de parte de los abogados, acá también se quiere hacer lo mismo. Yo creo que la propia instalación de la palabra industria del juicio, que fue, digamos, algo que fue surgiendo y que luego se instaló en la sociedad, y hoy lo veo en muchos economistas de prestigio, claro, tanto oficialistas como de la oposición, que hablan de esto como un problema. Hace poco leía en un diario muy importante la declaración de las entidades de la Federación de Bancos, hablando en contra de las acciones colectivas y diciendo que esto promovía la industria del juicio y que eso es un costo argentino, ¿no? El costo argentino o sea, presentaban a las acciones colectivas como un costo económico que hace complicado invertir. Claramente, las empresas no quieren ser demandadas y mucho menos en clave colectiva. Y también, por otro lado, hay toda una instalación de esta idea dentro del juicio que favorece, en definitiva, a quienes son demandados, ¿no? A las aseguradoras que no incumplen. Yo no desde el fuero de ART, pero sí desde derecho del consumidor, tengo un montón de juicios contra compañías de seguro que no cumplen con lo que le prometieron al usuario. Estamos hablando de lo más básico, ¿no? Que genera una desconfianza total en el sistema. Me chocan el auto y la compañía me dice, no te pago. Hace juicio. Y eso satura los tribunales, la gente genera desconfianza hacia el sistema y la verdad simplemente hace que abogados tengan que litigar y frente a esa situación de injusticia todavía las propias aseguradoras inventan esto de que bueno, es una industria. Y no, si cumplen con lo que tienen que hacer, si lo que es la parte patronal del derecho laboral paga lo que corresponde, no habría absolutamente ninguna industria, entre comillas, del juicio. En 2010... un remisero me chocó a propósito porque no le gustó que lo pase en una calle de tierra y va con mis 2 hijas detrás. 5 de octubre de 2010, barrio Quintas de Argüello, cuando la calle Poincaré era de tierra. Inicié la demanda contra una de estas compañías que se ocupan de los transportes públicos, sean colectivos o sean taxis o remises. Cobré el juicio recién en agosto pasado. 15 años casi. Es una realidad. Y porque me empeciné en que lo quería hacer y que me hicieron todo lo posible para que desistiera. Sí, yo te cuento... La plata no me hacía falta y no era mucho lo que tenía que pagar. En su momento 10.000 pesos. Bueno, cobré casi 3 millones de pesos de hoy. Sí, que no es lo mismo que los 10.000 aquellos. Yo te cuento un caso que es personal y que me daba mucha vergüenza en su momento, pero bueno, fue una gran lección. Y después aprendí también que bueno, el Poder Judicial tiene gente muy buena adentro y tiene gente que no está capacitada. Esa es la realidad, como toda institución. Yo perdí un juicio teniendo el auto estacionado y me chocó una camioneta. Bueno, no viene el caso las cuestiones. Después tenía la posibilidad de apelarlo porque la sentencia era un mamarracho, podía apelarlo perfectamente y ganarlo, pero cuando estoy en el proceso de armar la apelación, la compañía de crédito se fundió. Una compañía de cuarta, como siempre, la persona que me chocó un insolvente total, así que bueno, opté por pagarle unos modestos honorarios al abogado de la compañía de seguros que quebró, que claramente... con un litigante, el típico, malicioso, llamaríamos chicanero. Sí. Y bueno, y la verdad que eso fue un curso acelerado de funcionamiento del Poder Judicial, en algunos casos, de lo que puede pasar, y también de entender que a veces uno puede tener toda la razón, toda la prueba y demás, pero diferentes situaciones que hacen también al propio funcionamiento socioeconómico de un país determinan la justicia del caso, ¿no? Que una compañía de seguro quiebre debería ser algo insólito, porque es una compañía de seguro. Si no, no da seguridad eso, pero es lo más común, ¿no? Es habitual y ya incluso las más pagadoras tienen problemas de esa naturaleza y terminan con demandas que, repito, saturan los tribunales con cosas que no debería ser. No debería tener uno que reclamar para que le paguen el seguro que mensualmente está abonando. Estamos hablando con Ezequiel Vergara,
abogado especialista en Derecho al Consumidor, y me vengo a enterar que ha cursado el Colegio Nacional de Montserrat antes de empezar con su facultad de Derecho, porque le manda muchos saludos otro abogado que ha venido aquí también, que se llama Esteban Yangüez Papagenadio. Muy atento siempre en estos programas, y bueno, se ve que se conocen del colegio de... Sí, él es un poco más grande, yo soy más joven que el griego, Ajá, así le el decimos. griego, el famoso griego. Exactamente, gran monserratense también, yo también tengo mucho cariño por la institución Ajá. Montserrat, también por la Universidad de Córdoba, pero bueno, cuando uno se forma en la primera edad, le queda este apego institucional muy fuerte de mi parte y que compartimos con Ezequiel, Esteban. quiero Excelente abogado penalista, por supuesto. Sí, por cierto. Ezequiel, quiero que me cuentes cómo fue ese paso del cole a una facultad que no sé por qué te empezó a gustar. Antes de venir para acá, venía escuchando una entrevista que te hacían, no voy a recordar quiénes eran, una institución. Sí, una los abogados del pareja. fuero. Abogados del fuero. Sí, exacto, del Fuero del Consumidor. Que hablaban de que vos empezaste un poco jugando con el derecho, haciéndole demandas redactándole contratos a tu mamá, que era abogada, es la que te inspiró en Claro, esto. sí, bueno, sí, un poco jugando, pero un poco aprendiendo, Sí, digamos, sí, la idea, justo se dio este cambio tecnológico, la introducción de las computadoras, sí. y evidentemente, bueno, los ¿Año? chicos manejan, y será la 90. secundaria, sí, el 95, 96. Claro, sí, justo en la Esa mitad de los época, 90. cuando se introducen Tal cual. masivamente las computadoras, y bueno, yo le hacía ahí los contratos, después también hice algunos, lo que son tareas como trámites que en su momento se podían hacer, por ejemplo, jubilaciones, sin necesidad de que sea un abogado. Entonces, bueno, asistí a varios personas grandes del barrio. Ujú. Y bueno, la verdad es que al principio pasé por todos los fueros, me di ese gusto. Creo que es un gusto que hoy llamaría bastante imprudente. O sea, hoy aconsejaría a los abogados una especialización, porque si bien en mi caso pude conocer realmente de cerca cada fuero, puede ser también muy peligroso porque uno, evidentemente, hoy no puede estar formado en todo. Entonces, si bien hay principios generales y uno puede tener una buena base de la universidad, lo cierto es que no alcanza para el No. ejercicio actual solamente lo que vimos en la universidad. Y de hecho, mi materia, a lo que me dedico, no está. Eso me llama muchísimo la atención No que hay materias de derecho una al universidad consumidor. tan importante como la de Córdoba no tenga la materia en forma obligatoria. Hay una optativa, es importante, pero la materia debe ser obligatoria. Yo en la Universidad de Chilecito, que es una universidad mucho más Sí. modesta, más pequeña, y ya tenemos la materia Derecho del Consumidor en forma obligatoria Ujú. dentro del programa, ¿no? Y también sos docente ¿en dónde más? Sobre todo hemos dado muchos cursos y actualmente dirijo la diplomatura en Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados. Ahí es donde, digamos que lo que más hoy trabajo como docente, aunque yo no lo vivo, o sea, los cursos prácticos y las diplomaturas para mí son espacios de debate. Frente a un colega ponerse como docente es una situación que en realidad estamos todos aprendiendo, uno puede tratar de transmitir alguna experiencia previa, Claro. pero tiene que ver, me gusta mucho esos cursos de capacitación práctica, y por ahí lo que le suelo reprochar a la academia, digamos, a la universidad, es esta visión tan alejada de lo práctico, ¿no? Hay unas cuestiones ahí que yo veo, pareciera como que cuando uno quiere tocar las sensibilidades y la conexión a tierra, de hecho me pasó hace poco, presenté mi proyecto doctoral, tenía que ver con todo un análisis de sentencias del daño punitivo, y bueno, el tribunal me mandó a reformular este proyecto de tesis, planteando que básicamente era demasiado práctico. ¿Sí? Ajá. Y yo creo que hoy la academia debería abocarse a estudiar los temas de interés del litigante, porque si no se genera esa desconexión y dejemos, bueno, los temas más elevados para la Facultad de Filosofía, o bien tratar de compaginar, ¿no? Que la academia tenga su espacio de discusión más del mundo de las ideas, pero también una conexión con los abogados litigantes, que es lo que necesitamos para que hoy se aplique realmente lo que está tan hermoso en la ley. Ujú. ¿Y qué es AdCoin? Explícanos esta asociación AdCoin de es una consumidores asociación inquilinos. de consumidores
Inquilinos fue fundada en Córdoba, directamente pensada como una asociación de consumidores y que agrega el nombre inquilino en el nombre para reforzar la idea, que todavía cuesta mucho explicar, que el inquilino también es un consumidor. Entonces dijimos, vamos a poner el nombre porque hay como una idea de que el inquilino no entraría dentro de la protección del derecho del consumidor. Es una asociación que ha realizado mucha capacitación y educación al consumidor y también se ha especializado en temas de inquilinato. Un tema que ha estado en agenda en los últimos años con unas reformas, idas y vueltas escandalosas en materia de alquileres, ¿no? La ley de alquileres, en realidad que no existe como tal, sino las disposiciones que regulan en el contrato de locación han sido reformadas multitud de ocasiones en algo insólito a nivel comparativo mundial, de que vaya y venga una regulación tan importante. Y bueno, actualmente creo que estamos en un escenario bastante complicado para el inquilino sobre todo, pero que por suerte, pese a lo declamativo y pese a algunas cuestiones que se ha declarado, yo creo que muy mal informado de parte, sobre todo del gobierno nacional, en el sentido de una libertad o autonomía de la voluntad mal entendida, yo creo que se han rescatado muchas disposiciones de importancia que nuestra organización colaboró para que queden en el Código Civil. Me parece que ahí hay una discusión fuerte que dar en relación a la idea de libertad o de autonomía de la voluntad, porque la libertad que nosotros tenemos hoy como ciudadanos argentinos está en la Constitución, y no es solamente la libertad en el sentido decimonónico, aquella libertad por la cual luchaba Belgrano y San Martín, sino que hoy en día es una libertad acorde, por ejemplo, al artículo 42 de nuestra Constitución, que nos habla de la libertad de elegir del consumidor, la libertad de tener seguridad en los bienes y servicios, su salud, su vida, el medio ambiente. Entonces es una libertad constitucional y que hay que compaginarla con esos principios. Llama la atención que por ahí en algunos discursos, ya hoy no tanto, pero en sus primeros momentos, el gobierno reivindicaba la figura de Vélez Sarsfield, que por supuesto es un prócer indiscutido, cordobés aparte, monserratense también, un genio Vélez Sarsfield, pero que en el mundo de hoy, de las grandes corporaciones, no podemos entender la libertad así. O sea, yo siempre digo, Vélez Sarsfield no sabía lo que era la Coca-Cola, nunca se tomó una Coca-Cola. 1850, por ahí fue exactamente, el código, ¿no? Cuando se hace, no, Vélez Sarsfield es mucho más viejo, y la introducción de la Coca-Cola en posiblemente... No, pero el Código Civil de él no es de eso, ¿de qué año es? Y es digamos, 1900 aproximadamente es el código de Vélez Sarsfield, es mucho más viejo. En realidad es un poco antes. Y la creación de las primeras empresas, corporaciones, vienen más o menos de esa época. Entonces estamos hablando claramente de toda una regulación legal que viene de esa época y que era muy buena, pero que hoy hay que entenderla necesariamente en el mundo de las grandes corporaciones. El mundo cambió y las corporaciones han tomado un protagonismo, sin dudas, impresionante en la incidencia de la vida de las personas, ¿no? Con todas las situaciones, con el consumo de las redes, y ni hablar ahora todo lo que se viene a nivel tecnológico. Cada vez vamos a estar más sometidos a las grandes corporaciones. Si el sistema jurídico no se adapta a eso, no sé de qué libertad podemos hablar, porque evidentemente las corporaciones en su gran mayoría tienen ánimo de lucro y por lo tanto el Estado tiene que regular esa situación. De lo contrario, ¿para qué queremos Estado? Para usar una metáfora deportiva, ¿no? Defensa del consumidor, ataque de las corporaciones. Es un poco la confrontación que se plantea y quién es el que suele ganar, el más poderoso, ¿no? Exactamente. Y cuando un Estado se allana a una defensa del consumidor, en esa batalla directamente no toma un papel protagónico que lo debiera tomar, y el Poder Judicial tampoco lo hace, bueno, quedamos sometidos al dominio, como sucede en la política también, que está subordinada a las grandes corporaciones. Por eso llama mucho la atención a veces este tipo de discursos, y sobre todo que mucha gente no entienda la importancia de que se la proteja en su carácter de consumidor. Es decir, cuando uno dice, no, bueno, yo puedo hacer lo que quiero y no hay regulaciones, lo único que va a pasar es que la tarjeta de crédito le va a cobrar cosas que no correspondan. No va a pasar que él le imponga condiciones o que él no le pague a la tarjeta de crédito. Claro, los vacíos legales de no hecho, lo van a favorecer. Concretamente, por ejemplo, en la ley base se introduce una reforma en relación a que juicios
colectivos que nosotros tenemos ganados con sentencia en relación al cobro de comisión de cobranza, uno de tantos cobros ilegales de la tarjeta, ahora son legales. O sea, a partir de la ley base. Yo pregunto, ¿en qué libertad beneficia al consumidor o al ciudadano que una tarjeta le pueda cobrar un cargo que hasta hace 2 minutos era considerado ilegal? ¿Dónde está la ganancia de libertad? Habría que agregarle al nombre del partido: la libertad de los poderosos avanza. Bueno, eso ya entramos en el terreno, digamos, ideológico. Yo no tengo una pertenencia partidaria, pero evidentemente en términos de defensa del consumidor veo con forma muy crítica algunas de las cuestiones que está ejerciendo el gobierno. Ojalá se puedan solucionar cuestiones que también afectan muchísimo al consumidor, como por ejemplo la situación de la inflación. Siempre he sido crítico en todos los gobiernos pasados en relación a eso. Y bueno, este gobierno todavía claramente no ha solucionado el problema, pero si se solucionara un problema tan grave, sería la posibilidad de que el consumidor tenga la capacidad de ahorro. No hay posibilidad de que exista un consumidor si el consumidor no puede ahorrar, si no tiene moneda. Entonces eso también es un gran problema que tenemos hace muchos años en Argentina. Pero bueno, volviendo al tema de la influencia de las corporaciones, claramente hubo muchísimos segmentos de la legislación que logró aprobar en su momento el gobierno que beneficiaba claramente a las empresas. También hay que decirlo, por ejemplo, con la superintendencia, con lo que es la regulación de las prepagas, se dio que el gobierno intervino fuertemente, las reunió, les impuso sanciones a través de la Comisión de Defensa de la Competencia, y de pronto vimos desdibujado el discurso, esto de que no hay que intervenir, de que no hay, es como que se tragó todo ese discurso y generó que las prestadoras que habían cometido abusos escandalosos, de pronto volvieran a precios relativamente adaptados a la realidad. Y bueno, ahora sigue la discusión. No fue completo, no se terminó la historia, pero yo digo claramente, ningún gobierno en el mundo de hoy puede sostener la no intervención o dejar que las empresas hagan lo que quieran, porque si no, repito, ¿para qué queremos un Estado si no es para que nos defienda de las corporaciones? En su momento la ley nos defendía del Estado, del rey. Ahora necesitamos que el Estado nos defienda de las corporaciones. Si no, se pierde la mitad, por lo menos, del sentido de existencia de un Estado de Derecho. Brillante. Sin hablar de corporaciones, ¿no? Pero a veces hay algunos vivos no tan poderosos que venden por internet o con publicidad sencilla automóviles, motocicletas, el sueño de la casa propia. Hablemos concretamente de Márquez y Asociados. Decenas de miles de personas estafadas con este sueño de la casa propia. ¿No hubo un vacío o un laissez-faire de parte del Estado? ¿No debería haber controles para que cualquiera ponga una concesionaria virtual en Marketplace y vende y vende y vende y nunca entrega? Está Alfa ahora, una concesionaria de autos, que también... Sí, sin dudas es un gran problema todo el tema de las constructoras, el tema de las ventas de autos de empresas completamente insolventes o que rozan con lo que serían estafas. Hay todavía falta de control. Yo no sé realmente si el gobierno de cualquier provincia tiene los recursos o al menos los pone a disposición de este tipo de situaciones tan gravosas para los consumidores. Y también pasa con el Poder Judicial. Nosotros ingresamos en su momento varias demandas colectivas contra constructoras, en donde básicamente nos rechazaron esas demandas planteando la cuestión de que la clase no era homogénea, cuestiones muy técnicas jurídicas. ¿Qué clase claro, no que era homogénea? la composición de la clase representada no era, Sí. no era homogénea, porque los contratos eran distintos, no sé, uno quería una casa de un dormitorio, otro de dos, entonces eso, por ese motivo que a mi criterio es menor y solucionable, el Poder Judicial trató de sacarse, y se sacó de encima, muchas demandas contra constructoras. Entonces, han fallado básicamente el Poder Ejecutivo en actuar rápidamente, el Legislativo que no tiene una normativa clara apuntando a esas situaciones concretas, y el Poder Judicial que evidentemente ha demostrado pocas ganas de intervenir en medidas cautelares que podrían haber solucionado los casos más extremos. En el caso evidentemente, de Márquez, yo la venía a venir desde hace rato,
era una empresa que iban sumándose los reclamos en la Asociación de Consumidores, en el estudio jurídico particular. Era evidente que iba a llegar al mismo estado en el que han llegado tantas. Se venía Quizá cantando de 2 años esto atrás. fue muy grande, pero bueno, y creo también que hay que entender que esto es un caso de defensa del consumidor primero, y después es un caso penal. Porque ahí también es importante, a veces del ámbito penal, es como que toman todo el protagonismo, a la gente por ahí le interesa mucho el tema de la novela, de qué pasa con los directivos y demás, pero si nosotros queremos que efectivamente se devuelva ese dinero o se cumpla al menos parcialmente con esos contratos, necesitamos que en este caso el juez de quiebras arbitre medidas de solución que contemplen especialmente el interés de los consumidores afectados. Por eso, de hecho, hicimos una presentación en el expediente planteando esa posibilidad, y en el caso de que la Asociación de Consumidores pueda aportar algo, lo haga. Y después tenemos el caso de la propia autoridad de aplicación. Hoy, quien está como director provincial de defensa del consumidor, el doctor Javier Arroyo, es un colega que viene del litigio, viene de ser un abogado de la calle, codo a codo, hemos combatido grandes corporaciones, o sea que desde el punto de vista de la formación y del compromiso, es una persona que claramente puede hacer mucho más, y de hecho he visto en las noticias últimas que ha sancionado y ha clausurado varias de estas oficinas. Espero, por supuesto, que estas medidas se profundicen y que también, de nuevo, desde el propio gobierno le dejen avanzar con este tipo de medidas preventivas, porque aparte este tipo de estafas afectan a la parte más vulnerable de la población, es donde más bronca nos da, porque posiblemente un autoplan, bueno, afecta mucho, pero es el que se está comprando un auto. Ahora, cuando le tocan la vivienda y gente que no tiene nada entrega lo poco que cobra una empresa y esa empresa desaparece, ahí llegamos a una fibra que ya es mucho más grave, y sobre todo que sabemos que podría haberse evitado, o por lo menos que nos hace un tendal semejante de gente afectada, y en forma preventiva, no tengamos una situación tan grave, ¿no? La vivienda, y por eso nuestra Asociación de Consumidores refuerza la idea de inquilino. La vivienda es una cuestión fundamental para las personas. Sí, se me ocurrió lo de inquilino, la falta de planes de créditos de vivienda blandos, sin UVA o sin cláusulas que son peligrosas y que la gente no puede tomar y salir de esa condición de inquilino, conjugada con este sueño de la casa propia, pero donde se caen en estas experiencias desagradables, ¿no? Terrible. Son los más afectados, sin duda. Te quería comentar algo que venía escuchando en el auto, la cantidad de reclamos de cobros indebidos o de vaciamiento de cuentas de Mercado Pago, de otras plataformas, que la verdad que no manejo tanto la tecnología para citarlas con propiedad, y sobre todo la falta de respuesta o la falta de atención al público, como en una época. Hoy uno tiene un problema con una telefónica y se la pasa escuchando música funcional de primer nivel, es un gran escucha de música funcional, y nunca termina por acceder al reclamo. Así como las compañías de seguros se ríen de la gente, en algunos casos, no todos, pero los reclamos hoy son difíciles de atender. Quería esta introducción decirte, con los bancos pasa algo parecido, que o Mercado Pago no reconoce, o los bancos no reconocen. A veces nos vacían las cuentas y somos nosotros los responsables de que nos hayan hackeado, que nuestra clave falló, etcétera. Hace poco yo publiqué una nota en el diario a un catedrático especialista. Lo recuerdo. ¿Me recuerdas el nombre? Muy buena nota. No me acuerdo, era el presidente del Colegio de Abogados de Madrid. Sí, exactamente. Bueno, vos me hablaste para felicitarme por la nota. Te aseguro que la nota es malísima al lado de lo que es la entrevista. El audio te lo voy a pasar porque es jugosísimo. Y él hablaba de que en una época los bancos invertían fortunas en acaudalar tesoro, en seguridad, en guardias, en bóvedas, etcétera. Y hoy, si vos te pones a pensar, vos vas a Europa y dicen que no hay más bancos. Me dijeron que en Londres ya casi no hay sucursales, es todo electrónico. Bueno, dice este especialista,
Este, los bancos deberían invertir ese dinero que ya no invierten en atesorar o en acaudalar o en custodiar nuestro dinero, para que si nos pasa algo en nuestras cuentas electrónicas, también ellos sean los responsables. Bueno, claramente esto se inscribe en un proceso sociológico que un autor llamó la McDonaldización de la sociedad, donde La las misma palabra empresas que usó él. nos trasladan, si es de Ritzer el libro, nos trasladan las empresas todas las responsabilidades, todos los problemas. Entonces nosotros nos tenemos que servir la comida, hacer la propia, cobrarnos, gestionarnos las cuentas, y evidentemente la empresa gana mucho dinero del hecho de no poner, por ejemplo, un cajero humano, o poner menos empleados de atención personal, y que la persona tenga que ir al cajero y autogestionarse todas las cuentas. Entonces, eso es un problema muy grave. Otra cuestión también claramente genera dificultades: la disputa entre el derecho del consumidor y el derecho penal respecto de dónde está efectivamente la responsabilidad. Y los bancos hacen un gran esfuerzo para decirle al consumidor: a vos te hackearon, a vos te robaron, andá y hacé la denuncia. Incluso me he enterado que nuestro banco, entre comillas, le exige a los usuarios primero la denuncia penal antes de tomarle una denuncia por una cuestión de estafa o de problema en su cuenta a nivel electrónico. Entonces, claramente, cuando tenemos esas situaciones, hay que entender que el banco es el responsable de cuidar nuestros ahorros, de cuidar nuestro dinero, que para eso se le paga, y de implementar todas las tecnologías adecuadas a eso. Incluso en el estudio tenemos un juicio donde quedó absolutamente probado, porque el propio testigo que llevó el banco era un súper especialista. Entonces, cuando yo le hago el interrogatorio, la misma persona, que repito, la llevó el propio banco, confiesa todas las posibilidades de medida de seguridad que podría tomar el banco, dejando en claro que incluso el software que utilizamos, es decir, el tipo de teléfono que tenemos, hace también esas medidas de seguridad. No obstante, la defensa del banco siempre pasa por culpar al usuario, y frente a situaciones donde queda acreditada la falta de seguridad del banco, de todos modos el juez no impone sanciones ejemplares cuando pasa esta vulneración. De hecho, en este abogado, que es de Madrid, en España no tienen daño punitivo. En la mayoría de los países de Europa continental no tienen daño punitivo, la posibilidad de poner esa sanción. Acá la tenemos, pero no se usa. Entonces, cuando frente a una situación de estafa informática, debería haber sanciones severas, porque una persona que le vacían la cuenta, 99,9 al infinito es culpa del banco. Es muy raro que el usuario sea realmente responsable, porque si hay medidas de seguridad efectivas, con doble control, con reconocimiento de rasgos faciales, en fin, cada sistema tiene sus propias normas, y además el banco también tiene que invertir en diferenciar a los usuarios, en saber que a la gente grande no se le puede dar el mismo trato. Obvio. Hay normativa de protección al adulto mayor, que también siempre la citamos, sobre todo para estos casos donde mucha gente grande es afectada, pero no le pasa solo a la gente grande, ¿eh? Nos pasa a todos. Todos podemos ser víctimas del vaciamiento de una cuenta, de un problema electrónico y demás, y tenemos que entender que la responsabilidad, les aseguro, en la enorme mayoría de los casos es del banco, que podría, simplemente adoptando medidas de control, darse cuenta que una transferencia de la totalidad del ingreso en un día feriado de una persona que nunca había hecho ese tipo de movimientos debe ser bloqueada, porque claramente es sospechosa. Y ahí es donde tiene que entrar la atención real para solucionar ese problema y que no genere una afectación a la vida doméstica que después es muy difícil de revertir, y que además, repito, el Poder Judicial hoy no termina de dimensionar que sin sanciones ejemplares va a seguir ocurriendo, y cada vez más. Bueno, da para hablar horas, ¿no?, de este tema que es tan fértil. Y se me ocurre decir que las acciones colectivas, o la palabra colectiva, en el marco de este liberalismo a ultranza, resulta un poco contradictorio, ¿no? Y que va a ser resistido, así como se resiste y se quiere desregular todo. Lo colectivo es una palabra un poco reñida con esa ideología. Yo creo que es una lástima que se entienda así, porque las acciones colectivas son un instrumento de regulación dentro del propio sistema capitalista, no buscan salirse del sistema, y el problema es que cuando no existen
regulaciones dentro del propio sistema capitalista que sean eficientes, bueno, lo que termina generando es que se busque romper con el sistema. Entonces, es una lástima que se presenten ideas tan pasadas de moda, ideas de la escuela fisiocrática prácticamente, el laissez-faire, laissez-passer, se supone que hace mucho lo escuchamos, cuando todavía ni siquiera había estados nacionales, no son ideas nuevas, y que hoy con el mundo de las corporaciones se presenten estas ideas como la novedad o la forma que el sistema funcione, está claramente errado desde todo punto de vista. Ahora, repito, herramientas eficientes no van a vulnerar la actividad de las empresas que están haciendo las cosas dentro de la ley de protección del consumidor. Si no tenemos al consumidor como el eje de la protección jurídica y le damos el lugar y la jerarquía, repito, al fuero. Hoy yo vengo esto discutiéndolo ya con varios colegas y como en una especie de aventura o tratar de divulgar la idea de que el fuero del consumidor, y lo planteo y se me enojan mucho los colegas, hoy el derecho del consumidor, a mi criterio, es más importante que el derecho civil y no es mi microsistema ni es una partecita del derecho civil. Y lo es más importante por lo que se busca proteger, por las incidencias económicas y hasta en el plano más simple de cantidad de juicios. Pero ni siquiera está la estadística. Hoy no podemos saber cuántos juicios son de relación de consumo, pero si le hicieran el Poder Judicial, se podría advertir que hoy la mayoría de los juicios del Poder Judicial están relacionados directa o indirectamente con relaciones de consumo. Todavía seguimos litigando juicios de consumo en un fuero que, ¿cómo se llama? Civil y comercial. Yo hace rato es como que me saqué el ropaje de civilista. Digo, yo no soy civilista, soy consumerista. Es una palabra que ni siquiera todavía está legitimada en la comunidad jurídica. Pero hay que entender que el fuero tiene su importancia, su nivel jerárquico constitucional y su incidencia socioeconómica, que de nuevo, si lo seguimos subestimando, evidentemente no vamos a lograr la protección deseada. Bueno, ya está con nosotros nuestra segunda invitada, que es Natalia Cañete. Hola, sí. Otra abogada, pero que viene a hablar de niñeces, de derechos de los niños, adolescentes, del abogado de ellos, o de ellos y ellas. Y no sé si es que se conocen ustedes, no. Yo la ubico de cara, como siempre, seguramente de los tribunales o de por los ahí tribunales. de alguna actividad colegial. Bueno, muchísimo gusto y gracias por la invitación. Vamos a hablar después de la pausa, nos vamos a despedir de Ezequiel Vergara y luego hablamos contigo, Bueno, Natalia. gracias. Ezequiel, muchísimas gracias y creo que no fue mala la introducción de la batalla de Tucumán, hablando de esto, de poderes centrales, de corporaciones, de ciudadanos que querían que Belgrano se quedara a defenderlos en la ciudad y que, bueno, que había unos poderosos que avanzaban desde el norte y otros que desde el poder central de esta Argentina decían, no, retroceda hasta Córdoba, no se quede a defender el norte argentino, queremos que hasta Córdoba lleguemos nosotros, no les importaba. Bueno, a veces esos poderes centrales no les importan los átomos que son los consumidores y los derechos colectivos. Puede ser que la historia nos siga definiendo, al menos en ese aspecto, y nos quedaron muchas empresas por seguir analizando, ¿no? Sí. Quedaron las empresas de servicios públicos, Mirá la hoja esta. las aeronáuticas, las tarjetas Las de crédito. telefónicas, Tenemos acá las las tengo notadas, telefónicas, acá las sí, tengo notadas, por pero supuesto, bueno. no, es inmenso e inconmensurable el campo, pero muchísimas gracias por la invitación, por difundir estos temas. Es tan importante que se debata las cuestiones judiciales que son tan importantes para la ciudadanía. Bueno, Andrés Correas, vamos con un tema musical, nos despedimos de Ezequiel Vergara.